Hola a todos, hoy veremos derivada de un producto. Cuando tenemos una función igual a la multiplicación de dos factores, como en este caso a por b, su derivada va a ser entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Siguiendo esta fórmula, nuestra función tiene este aspecto. En este caso tenemos dos paréntesis multiplicando, el primero sería a y el segundo paréntesis sería b. Siendo así, vamos a derivar nuestra función aplicando al pie de la letra la fórmula. Entonces tenemos f' en lugar de y' va a ser igual a a'. Recuerden que el primer paréntesis es a, lo que significa que tenemos que derivar el primer paréntesis. El 2 baja y multiplica el 3, daría 2 por 3, 6. Al 2 le resta 1, normalmente no se coloca, daría 6x. La derivada de menos 4x, una constante por una variable, es menos 4. La fórmula nos dice que luego viene b, es decir, el segundo paréntesis sin derivar, tal cual. Sería entonces x a la 2 más x. Luego la fórmula continúa con un más. Y seguido a ello viene a sin derivar, es decir, el primer paréntesis tal cual como está. Sería entonces 3x a la 2 menos 4x. Eso se multiplica por la derivada de b', que en este caso sería la derivada del segundo paréntesis. Entonces derivamos el segundo paréntesis. La derivada de x a la 2 sería 2x. Luego viene x, la derivada de x es 1, entonces colocamos 1. La derivada como tal de b' sería 2x más 1. Con esto ya hemos aplicado la fórmula de derivar. Miren que tenemos a derivada por el segundo paréntesis sin derivar. Luego viene más el primer paréntesis sin derivar, notemos que es igual, por la derivada del segundo paréntesis. Entonces ese sería como tal la derivada. Lo que viene ahora es un proceso de reducción, donde expresamos la respuesta de una manera mucho más corta. Lo primero que vamos a hacer es agrandar destruyendo los paréntesis y luego vamos a reducir los términos simplificando los términos semejantes. Entonces queda que nuestra derivada va a ser f' igual, destruimos paréntesis, hacemos distributiva 6 por cada uno de los términos. Entonces tenemos 6 por 1 daría 6 y x por x a la 2 daría x a la 3. Luego 6 por el 1 invisible daría 6 y x por x daría x a la 2, sería 6x a la 2. Lo mismo hacemos con el otro término, sería menos 4 por x a la 2 y menos 4 por x. Menos por más daría menos y 4 por 1 daría menos 4. Agregamos el x a la 2, menos 4 por x daría menos 4x. Lo mismo hacemos en los otros dos paréntesis realizando la propiedad distributiva. Entonces sería 3x a la 2 por 2x, 3 por 2 daría 6. Y x a la 2 por x daría x a la 3. Luego 3 por 1, todo lo que multiplique por 1 me va a dar lo mismo, daría 3x a la 2. Lo mismo con el siguiente término, menos 4 por 2 da menos 8 y x por x daría x a la 2. Menos 4x por 1 daría menos 4x. Y así hemos destruido los paréntesis. Luego de esto se hace una simplificación de términos. Entonces queda que la derivada va a ser igual. Buscamos los exponentes iguales. Tenemos x a la 3 y x a la 3, ambos son positivos. 6 más 6 daría como resultado 12x a la 3. Ya hemos simplificado esos términos. Luego buscamos x a la 2. Tenemos 1, 2, 3 y 4 términos con x a la 2. Hacemos una suma o resta dependiendo de los signos. 6 menos 4 daría 2, más 3 daría 5, menos 8 daría menos 3 negativo, sería menos 3x a la 2. Luego continuamos con los términos que tienen x a la 1. Tenemos menos 4x y menos 4x, si no es igual se suman, daría como resultado menos 8x y esa sería la solución. En este ejemplo también tenemos una función igualada al producto de dos factores. Aplicamos también la derivada del producto. Pero antes tenemos una raíz, es decir que primero tenemos que reescribir antes de comenzar a derivar. Entonces f de x va a ser igual. Recordemos que una raíz la podemos pasar a una potencia. Lo único que cambia es que el exponente va a ser un número fraccionario. Tenemos que buscar el número de arriba y el número de abajo. El número de arriba es el exponente de la x, que cuando no tiene número se sabe que es 1. Y el número de abajo es el índice radical, que cuando no tiene número en el índice de la raíz se sabe que es 2. Sería x a la 1 medio. Los demás también son iguales, ambas son raíz de x, solamente que unas van abajo y otras arriba. Por ejemplo, esta estaba abajo, si la subimos queda como negativa, sería x a la menos 1 medio. En el siguiente paréntesis también sería x a la 1 medio, más 1, si la raíz la subimos quedaría como x con un exponente fraccionario 1 medio, pero queda negativo porque la subimos, sería x a la menos 1 medio. Normalmente vamos a encontrar estas expresiones sin el 1 delante, porque se asume que es un número invisible. Una vez reescrita la función se puede entonces derivar. Tenemos dos paréntesis, en este caso tenemos a y tenemos el paréntesis b. Podemos aplicar la fórmula. Entonces quedaría que la derivada de la función sería, derivamos el primer paréntesis, el 1 medio vas a multiplicar el 1 invisible. Al 1 medio se le resta 1, hacemos una operación de fraccionario. Recuerden el 1 invisible, 2 por 1 daría 2, 1 por 1 daría 1 y 2 por menos 1 daría menos 2.
En el numerador quedaría menos 1 sobre 2, por lo tanto sería 1 medio x a la menos 1 medio. Acá el menos 1 medio baja y multiplica, menos por menos da más, 1 medio por 1 daría 1 medio. Y hacemos la misma operación solamente que el exponente ahora es negativo, menos 1 medio menos 1. 2 por 1 daría 2, menos 1 por 1 daría menos 1, 2 por menos 1 daría menos 2, arriba quedaría menos 3, por lo tanto el exponente sería menos 3 medio. Luego de eso colocamos, como dice la fórmula, el segundo paréntesis sin derivar, es decir, lo colocamos igual, x a la 1 medio más x a la menos 1 medio, luego viene el más. El primer paréntesis sin derivar lo escribimos igual, x a la 1 medio menos x a la menos 1 medio, queda exactamente igual, por la derivada del segundo paréntesis. Y derivamos el segundo paréntesis, pues ya hemos hecho operaciones similares, el 1 medio baja a multiplicar, al 1 medio se le resta 1, ya sabemos que va a dar menos 1 medio, lo escribimos, luego el signo se multiplica, menos por más daría menos, 1 medio por 1 daría menos 1 medio, y si al menos 1 medio le restamos 1 nos iba a dar menos 3 medios, como nos había dado anteriormente. Entonces aquí tuvimos un problema de edición, le pido mil disculpas, pero aquí está la derivada. Luego lo que hacemos es simplificar la expresión, vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, entonces sería 1 medio por 1 daría como resultado 1 medio. En las bases tenemos que las x están elevadas a los mismos números, solamente que uno es negativo y otro es positivo. Si yo tengo menos 1 medio más 1 medio, al sumarlo me va a dar 0 porque son números iguales con signos contrarios. Ahora, si yo tengo x elevado a la 0, toda base elevada a la 0 siempre va a dar 1, y 1 por 1 medio va a dar 1 medio. Conclusión que esa multiplicación daría como resultado total 1 medio. Luego multiplicamos el mismo término con el siguiente del segundo paréntesis, entonces sería 1 medio por 1, nuevamente nos va a dar 1 medio. Pero ahora las bases tienen exponentes iguales, pero con signos iguales también, sería menos 1 medio menos 1 medio. Entonces sumamos esas fracciones, como tienen el mismo denominador, dejo el mismo denominador, y menos 1 daría menos 2. Menos 2 entre 2 daría como resultado menos 1, sería entonces x elevado a la menos 1. Luego continuamos con el siguiente término, entonces lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Entonces sería 1 medio por 1 nos va a dar nuevamente 1 medio, y acá tenemos como exponente en las bases sería menos 3 medios más 1 medio, el otro exponente es positivo, entonces sería menos 3 medios más 1 medio. Hacemos la operación de fracciones, dejamos el mismo denominador, menos 3 más 1 daría menos 2, y menos 2 entre 2 daría menos 1, por lo tanto sería x elevado a la menos 1. Realizamos el mismo procedimiento con el siguiente término, 1 medio por 1 pues nos va a dar 1 medio nuevamente, y acá tenemos exponentes diferentes con signos iguales, serían menos 3 medio menos 1 medio. Ya sabemos que serían colocar las fracciones, menos 3 medio menos 1 medio, dejamos el mismo denominador porque es igual, el 2, y menos 3 menos 1 daría menos 4. Ahora si resolvemos la división, menos 4 entre 2 daría menos 2, por lo tanto sería x a la menos 2, el nuevo exponente. Lo mismo hacemos con los siguientes dos paréntesis. Como los exponentes son iguales, pues vamos a dejar las mismas operaciones porque van a dar resultados similares. Entonces tenemos el primer término sería 1 por 1 medio va a dar 1 medio, y los exponentes serían x a la 1 medio y x a la menos 1 medio. Ya sabíamos que nos había dado 0, x a la 0, y por lo tanto nos va a dar 1 medio solamente. Luego 1 por menos 1 medio nos va a dar menos 1 medio. En este caso los exponentes serían 1 medio menos 3 medios. Lo tenemos por acá, sería menos 3 medios más 1 medio, nos dio como resultado total menos 1. Por lo tanto la x sería elevada a la menos 1. El siguiente término también lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Sería entonces menos 1 por 1 medio nos va a dar menos 1 medio, y tendremos los exponentes x a la menos 1 medio y x a la menos 1 medio, son los mismos números con signos iguales, lo teníamos y nos había dado menos 1, por lo tanto sería x a la menos 1. Luego multiplicamos ese mismo término con el último del segundo paréntesis, sería menos por menos daría más, y 1 por 1 medio daría 1 medio. Los exponentes serían x a la menos 1 medio y x a la menos 3 medio. Esa operación ya la teníamos y nos había dado como x a la menos 2. Luego de esto simplificamos términos semejantes. Entonces vamos a decir que la derivada va a ser igual. Notemos que tenemos 1 medio y 1 medio. Son los únicos números que no tienen la letra x. 1 medio más 1 medio es 1. Entonces vamos a colocar 1. Ahora, tenemos x a la menos 1. Por acá lo tenemos positivo y por acá lo tenemos negativo. Los podemos cancelar porque tienen signos contrarios. Si seguimos con el término x a la menos 1, por acá también encontramos lo mismo, positivo y negativo, los cancelamos. Nos quedaría únicamente x a la menos 2. Entonces notemos que está positivo en ambos lados, los podemos sumar. 1 medio más 1 medio habíamos dicho que nos daba 1.
y quedaría acompañado de x a la menos 2. Para finalizar con la respuesta, entonces ese x que tiene exponente negativo lo bajamos con exponente positivo. Quedaría entonces f' de x es igual a 1 más 1 sobre x a la 2.